Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de lunes para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Hoy nos vamos a detener en un versículo conocidísimo, o por lo menos el contenido de ese versículo. Me refiero al versículo 36 del Evangelio de Mateo, capítulo 24, que así nos dice la palabra del Señor. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. A lo largo de este capítulo 24, Jesús nos ha ido mostrando muchísimas señales que nos indicarán que su venida está cerca. Dios mediante, en los próximos devocionales vamos a seguir viendo más señales para que podamos comprender mejor en qué tiempo estamos viviendo. Pero en este versículo el Señor quiere dejar algo bien claro, bien establecido. A pesar que Él mismo nos está facilitando muchas evidencias para poder discernir el tiempo, aún así también nos hace saber que el día y la hora de su regreso nadie lo sabe. Si te das cuenta, el ser humano siempre ha tenido la tendencia de querer controlar el tiempo, ¿verdad? Nos encanta agendar todo. Yo personalmente soy una persona que me muevo bajo una agenda. A mí me cuesta muchísimo improvisar. Me gusta tenerlo todo perfectamente controlado en su tiempo. Pero por el contrario, también es verdad que conozco muchas personas que son totalmente opuestas, son diferentes. Personas que les gusta improvisar, personas que no se rigen a un calendario, a un horario, a una agenda. Pero por norma general, las personas nos gusta por lo menos intentar controlar el tiempo. Sea como sea que tú te organices, lo primero que tienes que tener presente son las palabras que el salmista dijo en el Salmo capítulo 31 y versículo 15, cuando dijo: en tu mano están mis tiempos. Ese salmo fue escrito por David, un hombre que le gustaba organizar absolutamente todo. David planeaba todo. Él no se movía de una manera improvisada. Date cuenta, por ejemplo, que fue el rey David el que organizó a los levitas por turnos, por grupos. Así nos enseña, por ejemplo, el primer libro de Crónicas en el capítulo 24 y en el versículo 3. Sabemos también que David siempre tuvo el deseo en su corazón de levantar un templo para Dios. Pero Dios no se lo permitió. Pero aún así lo que hizo fue organizarlo todo, dejando los planos, dejando el diseño del templo de una manera establecida para que su hijo Salomón sí lo construyera. Esto lo podemos encontrar también en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 28 y en los versículos 11 y 12. Bueno, y podríamos hablar de muchos detalles más en los que encontramos que David era una persona bien organizada. Era una persona totalmente ordenada y totalmente estructurada. Pero aún con toda esa disciplina que tenía, entendió que Dios tiene el control de los tiempos. Está muy bien que tú te rijas por una agenda para que pueda haber más orden en tu vida. Pero tienes que aprender lo más pronto posible a que esa agenda, quien la tiene que controlar, quien la tiene que guiar, es Dios. Y si Dios en un momento dado decide romper por completo los planes que tú tienes, aún así hay que obedecerlo. ¿O no dice la Biblia en Isaías capítulo 55, los versículos 8 y 9, que sus pensamientos no son nuestros pensamientos y que sus caminos son mucho más altos que nuestros caminos? Por eso siempre le digo a la gente que le entregue cuanto antes su agenda a Dios, que lo haga cuanto antes. Que entienda de una vez por todas que el tiempo le pertenece a Dios. ¿Recuerdas aquella vez cuando en Hechos capítulo 1, versículo 6, donde los discípulos le preguntaron al Señor Jesús, ¿y cuándo es el tiempo que se va a restaurar el reino de Israel? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Bueno, la encontramos en el versículo siguiente, en el 7, cuando les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos. Hermano mío, hay cosas que le pertenecen al hombre y hay cosas que le pertenecen a Dios. Y el tiempo le pertenece a nuestro Dios. Y nuestro trabajo es aprender a discernir ese tiempo y saber qué es lo que tenemos que hacer en ese tiempo.
Por tanto, dejemos de especular tanto. Dejemos de dar cifras incoherentes, fechas incoherentes de cuándo será y cuándo no será la venida del Señor. Me entristezco cada vez que escucho a algún pastor, algún maestro o algún creyente en particular establecer una fecha concreta de cuándo va a venir el Señor. Pero en este versículo que en esta ocasión estamos tratando, Jesús deja claro, vuelve a dejar claro que nadie sabe ni el día ni la hora. Es más, ni aún los ángeles del cielo saben el día y la hora. ¿Y sabes qué me enseña a mí esto? Que el conocimiento humano, nuestro conocimiento, tiene un límite. Hay cosas que por más que nos esforcemos en saber, nunca lo haremos. La Biblia dice claramente en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 29 y en el versículo 29, que las cosas secretas le pertenecen al Señor nuestro Dios. Es decir, hay cosas secretas que nunca conoceremos. Y como dijo el apóstol Pablo en la primera carta que le escribió a los Corintios, allí en el capítulo 13 y en el versículo 9, nosotros solamente conocemos en parte. Nuestro conocimiento ahora es parcial, pero cuando nosotros estemos en la presencia de Dios, allí sí vamos a tener una comprensión plena, pero no ahora. Date cuenta que el propio Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, allí en el capítulo 16, en el versículo 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Nosotros no sabemos ni el día ni la hora en el que el Señor va a regresar. Pero hay alguien que sí lo sabe. Jesús dice en este versículo 36 de esta mañana, solo mi Padre conoce ese tiempo. Solo es Él el que conoce cuándo regresará Jesús. Y estas palabras son unas palabras que deberían producir en nuestra vida, deberían producir en nosotros una inmensa paz, porque nos hace entender y recordar que Dios tiene el control de absolutamente todo. Hay mucha gente que el desconocimiento le produce ansiedad. Gente que el hecho de no poder controlar el tiempo les produce desesperación. Pero esto es justamente lo contrario. Saber que los últimos tiempos no dependen en absoluto del ser humano, sino que el poderoso Dios es quien gestiona todo eso, hermano mío, eso ha de producir una inmensa paz en nuestro interior. Por eso, como siempre decimos, la pregunta no es ¿cuándo vendrá el Señor? Porque ya hemos recordado una vez más que nadie sabe ni el día ni la hora. Así que la pregunta correcta es, ¿estamos preparados para la venida del Señor? No sabemos cuándo vendrá el Señor, pero lo que sí sabemos es cómo debemos estar cuando Él venga. Sabemos que tenemos que estar, por ejemplo, velando, dice la Biblia. Sabemos que tenemos que estar en santidad, nuestra vida tiene que estar en orden. Sabemos que tenemos que estar prestos para que cuando llegue el momento, para cuando eso ocurra, podamos irnos con Él. Y creo que esto es de lo más hermoso del Evangelio, y es que Dios no nos exige que conozcamos ese momento exacto, sino que lo único que nos exige Dios es que estemos preparados para ese momento. Y termino citando una canción que me gusta muchísimo, y por cierto la estamos cantando últimamente mucho en la iglesia, que dice que si el día fuera hoy, debería encontrar a la iglesia adorando. Qué bonito, ¿verdad? Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias por guardarnos, gracias por bendecirnos, Señor. Gracias porque a pesar de que conocemos en parte, de que no conocemos todo, conocemos lo más hermoso de todo, que es a ti, a tu Hijo precioso Jesucristo. Gracias porque tú abres el entendimiento de tus hijos. Y oramos, mi Dios, para que podamos, Señor, estar preparados para cuando tu Hijo venga. Señor, te damos las gracias por todo lo que tú estás haciendo. Te damos las gracias por todo lo que vas a hacer. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana martes, Dios mediante, para seguir compartiendo y explicando la palabra de nuestro buen Dios. Qué bueno sería que hoy lunes, como cada lunes, puedas poner aquí en los comentarios de este canal
¿De qué se predicó ayer en tu iglesia? ¿Cuál fue ese mensaje central por el cual el pastor estuvo predicando o la persona que estuvo compartiendo, de qué predicó ese versículo central? Nosotros ayer tuvimos el inmenso privilegio de estar predicando en la iglesia de Kissimmee, en Orlando, en el estado de Florida, y allí tuvimos un tiempo, la verdad, pues espectacular. Dios mediante, si todo sale bien, el próximo sábado estaremos subiendo esa enseñanza a este canal de YouTube, Pastor Alberto Ares. Pero de verdad que fue un tiempo hermoso, fue un tiempo muy bueno en la presencia de nuestro Dios. Nos vemos mañana, Dios mediante, y vamos a seguir compartiendo el mensaje del Evangelio. Dios te bendiga.